Hola, buenas tardes. El presente video es en base a la evaluación de la asignatura de Bioquímica. Mi nombre es José Ángel Mosquera Lugo, de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, del primer semestre del turno de la mañana en licenciatura en Enfermería. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxidos de carbono, y energía química en forma de ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor NADH, que se utiliza en numerosas reacciones bioquímicas. Su importancia central para muchas vías bioquímicas sugiere que es uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular y señala un origen abiogénico. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en 3 etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda en la primera etapa. Los carbonos de estas macromoléculas dan lugar al acetil-CoA e incluye las vías catabólicas de aminoácidos. La tercera etapa es la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor NADH y FADH2 generado se emplea para la síntesis de ATP, según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El nombre de esta vía metabólica se deriva del ácido cítrico, que se consume y luego se regenera por esta secuencia de reacciones para completar el ciclo, o también conocido como ciclo de Krebs, ya que fue descubierto por el alemán Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el Premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1953 junto con Fritz Lippmann. Muchos de los componentes y reacciones del ciclo del ácido cítrico fueron establecidos en la década de 1930 por la investigación del Premio Nobel Albert Seyns-Gorgi, por el recibió Premio Nobel en 1937, específicamente por sus descubrimientos relacionados con el ácido fumárico y un componente clave de esta ruta metabólica. El ciclo del ácido cítrico fue finalmente identificado en 1937 en la Universidad de Sheffield, por lo que recibió el Premio Nobel en Medicina en 1953. En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA se une a una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoA a la vez, que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el segundo paso, el citrato se convierte en un isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos en el que el primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen el ácido del ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos, que en lugar son 8. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante este paso, NAD+ reduce a NADH, la enzima que cataliza este paso. Es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. El cuarto paso es similar al tercero. En este paso es el acetoglutarato, que se oxida, lo que reduce a un NAD+ en NADH, y el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultantes se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA, la enzima que cataliza este paso. También es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. En el quinto paso, la CoA del succinil-CoA
se sustituye con un grupo de fosfato que luego es transferido en ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP. Como producto, la molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma una molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en una molécula de 4 carbonos llamada malato. En el último paso del ciclo del ácido cítrico se regenera el oxacelato mediante la oxidación del malato. En proceso, otra molécula del NAD+ se reduce en NADH.